Ya, entonces como práctica vamos a hacer un formulario de reclamos en donde tenemos que identificar más o menos cómo podríamos hacer algo útil de ingresos de reclamos, en donde se distingan algunas entidades que se relacionen. Por ejemplo, podríamos decir que en un reclamo existen diferentes reclamos en diferentes ciudades, diferentes comunas. Podemos dejar entonces la comuna. Existe en una cierta comuna, existe un cierto reclamo con un título y una descripción. ¿Ya? Y eso ahí se generan tres elementos. Se generan dos cajas de texto, se genera un combo box y se genera un ingreso de datos. Que eso sería más o menos lo que voy a preguntar en la prueba. Que se ensamble bien. ¿Ya? Entonces, veamos inmediatamente cómo uno levanta entonces este cuento. Aquí uno puede llegar y decir SAM start o simplemente llamar a SAM control, que es como el más fácil. Y aquí cuando le di exam start, lo que hice fue levantar todos los procesos de una. ¿Ya? O pueden ir también al SAM control, que es el que les muestra a ustedes como una interfaz gráfica en donde pueden trabajar. ¿Ya? Ahora, ¿cuál les recomiendo yo? Prefiero que lo hagan así con el SAM control panel, ya que es más sencillo, es más visible. ¿Ya? Ahora yo no necesito el Apache, así que lo voy a parar. Solamente voy a dejar el MySQL, que está en el puerto 3306. Aquí se les va a dar un script en la prueba. Entonces, dejé levantado el MySQL. Lo siguiente que hay que hacer es conectar la base de datos MySQL. Aquí no está conectado, pero ya está registrado. Voy a hacer como si no estuviera. Ya sea, lo voy a eliminar, este registro, y voy a eliminar el JDBC. Ya con eso es como partir de cero. Entonces uno, ¿qué debe hacer? En Databases, coloca registrar MySQL Server. Luego va a pedir digamos que el hostname, que sería cómo se refiere a la máquina, que es localhost. El puerto, que es este mismo que está acá, 3306. Y usuario, por defecto en Champ es root. Y password no tiene nada. Entonces, lo voy a colocar remember password. Ok. Y luego está desconectado, así que hay que conectarlo. Connect. Y al conectarlo, entonces van a aparecer los esquemas que vienen por defecto. Aquí yo ya tenía uno que se llamaba BD discográfico. ¿Ya? Entonces voy a crear una nueva base de datos. Y esta base de datos va a ser BD reclamo. Luego clic en OK. Y este BD reclamo voy a colocar dos tablas que son más o menos lo que se va a utilizar para poder armar todo el cuento. Entonces, BD reclamo, connect, y al colocar connect se va a crear este MySQL, JDBC MySQL. Y a partir de aquí, execute command. Lo que yo les doy en esta parte es exactamente este script. Aquí yo lo voy a edificar en el momento. Entonces sería create table comuna, y aquí va a ser id int not null auto increment primary key. Luego nombre varchar de 50, y ahí tenemos la comuna. Luego create table sería reclamo, es un id int not null auto increment primary key, y un título que sería como el tema. Voy a colocar acá varchar de 40 y descripción que sería un varchar de 200 para que coloque una descripción de 200 líneas. Luego tiene que ir una comuna asociada, comuna-id int not null, y hacer el foreign key constraint comuna fk es un foreign key del campo comuna-id que hace referencia a comuna en el campo id. Y ahí tenemos entonces el script. Si lo ejecutamos, entonces acá me ejecutó correctamente. Y aquí
uno puede comprobar en el JDBC, en vez de reclamos, en tablas, que efectivamente está común y reclamo, y podremos ver reclamo, que es la que tiene más relaciones, que tiene su ID, título, descripción y comuna ID. Y la comuna también tiene su ID y su nombre, ¿ya? Ahora, existen dos instancias que uno tiene que hacer para poder generar este programa. Hay que hacer el mantenedor de comuna y hay que hacer el ingresador de reclamos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace este cuento? Se puede partir de dos formas. Yo prefiero que partan desde Hibernate, es más rápido, es lo que pueden hacer y puede sacar más puntaje desde uno, ¿ya? Entonces, se genera un nuevo proyecto y se va a Java Class Library. Luego de eso, se genera entonces un proyecto que voy a llamar TP1, que es de taller de programación, y prueba reclamo, ¿ya? Finish. Entonces desde aquí, desde el source package, se crea un nuevo package que va a representar presentación. Lo voy a colocar en inglés. Presentación. Finish. Y otro package que va a ser el negocio, que es business. Otro package que algunos le pueden llamar controller, casi lo mismo. Y otro que es data. Luego, teniendo estos tres packages listos, entonces uno ya sabe cómo se va a estructurar este cuento. Luego, new, other y Hibernate. Hibernate Configuration Wizard, el mismo nombre. Luego se va a seleccionar el MySQL, que sería B de reclamo, y luego finish. Y tenemos entonces la primera parte que es de conexión. Luego la misma operación, que esto lo hemos hecho varias veces. New Hibernate, Reverse Engineer, el mismo nombre. Luego se seleccionan las tablas, que en este caso es común y reclamo, add all, finish. Luego new, other, Hibernate, mapping file and pojos, next. Aquí se va a demorar un poco porque tiene que detectar los archivos. Y el package aquí es data, porque esta es la representación de orientación a objetos de las tablas. Entonces aquí es finish. Que eso después en la cuarta prueba lo tienen que hacer a mano, que se hacen con conexiones nativas. Entonces acá queda listo, entonces data, comuna, Java, y tenemos reclamo. Y fíjense en esta cualidad, la comuna cuando uno se la trae también una colección de reclamos. O sea, uno podría eventualmente decir, quiero saber todos los reclamos de una cierta comuna, que esa es la diferencia que tienen con DerbyDB. Que en DerbyDB tienen que hacer una función para obtener esto. En cambio, con MySQL, uno puede traerse al tiro la lista de objetos y recorrerla. Entonces, luego de tener este data, hay que crear el Hibernate útil. Entonces, new other, Hibernate útil. Y este Hibernate útil se antepone en el prefijo, que sería reclamo, para representar la base de datos. Finish. Tenemos reclamo Hibernate útil. Luego hay que crear los métodos que vamos a utilizar dentro de la interfaz gráfica. Entonces aquí, nuevo Java Class dentro de data. Voy a colocar dat comuna. Y dentro de dat comuna, colocar los elementos básicos, que son las importaciones primero. También tener en cuenta los javadoc, que tienen que estar documentados. Versión 1.01. Since, ¿desde cuándo? Desde el 1.01 lo estoy creando al tiro. Y las importaciones. Import java.util.asterisco. Lo import org.hibernate.asterisco. Y estaría. Luego acá, sesión. El constructor. Al insert, enter, que es el constructor por defecto, y está diciendo que el primer estado válido que va a tener ese objeto sería entonces que
tenga una conexión activa. Entonces colocamos reclamos, control espacio, reclamo Hibernate util, punto, get session factory, punto, open session. Y listo. Y luego vienen las operaciones. La primera operación tiene que ver con el add, de agregar. Pero el agregar aquí tiene una diferencia. Uno tiene que cuestionarse si es que el script de la base de datos es autoincremental o no. Y eso va a depender de cómo va a ser edificado ese método. Si uno ve comuna, la comuna tiene autoincrement o generated value, que sería el de Derby. Aquí se llama autoincrement. Y este autoincrement te dice que la base de datos te va a asignar un número. Entonces, a partir de eso uno tiene que decir, entonces el método de agregar te retorna un número. Entonces ahí cambia el escenario. El dat comuna sería int add comuna y recibe comuna. Ahora, esta comuna se hace lo siguiente. Y propaga una excepción, porque puede que tenga un problema. Throws exception. Entonces aquí es transaction tx es igual a session punto begin transaction. Luego es session punto save y se guarda ese objeto C que es de tipo dato. Y luego tenemos tx.commit, que eso significa que se va a la base de datos, compromete los datos. Y luego tenemos otra cosa distinta, que es session.flush, que eso dice que actualízame el objeto. Yo no tenía el ID, ahora lo tengo. Y luego return c.getID. Entonces, ahora el agregar comuna va a retornar ese ID generado por la base de datos. Luego el actualizar es void. upd comuna, comuna c, throws exception y hace lo mismo. Transaction tx es igual a session.begin transaction, session.update y luego tx.commit, que a diferencia del agregar no genera un valor porque ya viene el ID. Y esto prácticamente es lo mismo con el eliminar. Aquí es del comuna y aquí en vez de update es delete. Luego los query, public void, en este caso sería, para llenar el combox hay que pedir todas las comunas, porque el ingreso del reclamo es el título, el tema, y luego hay que decir qué comuna pertenece. Por lo tanto, para llenar ese combox necesito tener todas las comunas. Es simple. Entonces el query sería así: get all comuna throws exception, por si ocurre un problema en la base de datos. Query q es igual a session.createQuery y luego from el nombre que está acá, el que tiene el HBM, from comuna con C mayúscula, y luego return q.list. Ahí está. Ahora, yo le puse void. Esto no debe ser void, es list de comuna. Y ahí tenemos entonces, pásame todas las comunas. ¿Ya? Ahora, esto que está acá se puede reutilizar. Una forma fácil de hacerlo es llegar, tomamos todo lo que está puesto acá, y como tiene el esquema común de agregar, modificar, eliminar y obtener todo, y también tenemos en cuenta de que el reclamo también tiene un autoincremental, entonces los métodos son muy parecidos. Entonces acá en el dat comuna se va a crear otra clase que sería dat reclamo, y miren lo que se va a hacer: tomar todo esto y decir edit replace comuna, reemplázalo por reclamo y quiero que reemplaces todo. Listo, está programado entonces todo lo de la parte de reclamo. Solamente que hay que hacer unos tratamientos de belleza que serían el tema de no hacer C, colocar una R. ¿Se fijan? Que esos son
para que se vea bonito nomás. ¿Ya? Pero finalmente es una variable. Bien, entonces ahí está hecho los dos. Luego de eso ya tenemos la capa de datos. Falta la capa de servicios y la capa de la interfaz gráfica. Entonces acá voy a partir por la interfaz gráfica para que veamos las necesidades. Entonces la interfaz gráfica, new, GFrame Form. Yo les voy a pedir que lo hagan por ventanas separadas para no complicar la existencia. ¿Ya? Una ventana que sea de mantenedor, otra ventana de ingreso. ¿Ya? Entonces aquí voy a colocar mantenedor comuna. Luego finish. Y mantenedor comuna, ¿qué necesita? Simplemente, si hay que agregar una comuna, le pasa el nombre y se agrega. Si hay que modificar una comuna, hay que pasarle el ID y el nombre. Si hay que eliminar una comuna, simplemente se le pasa el ID. Son 3 operaciones. Entonces, te necesitas 2 cosas. Un label, donde tenga el ID. Una caja de texto, que sería un text field. Luego, otro label, que sería el nombre. Otra caja de texto. Luego, los botones. Aquí voy a agrandar un poco este cuento. Lo agrando hasta acá. Luego los botones, que serían, el primero sería agregar. Otro botón, que es el de modificar. Y un botón más abajo que es de eliminar. ¿Ya? Y voy a hacer un tratamiento de belleza a este cuento, para que quede del mismo tamaño. Luego sacar el texto de acá. Sacar este texto y dejarlo al tamaño que se necesita. Luego hay que cambiarle los nombres. Entonces acá es change variable name lblid. Después acá change variable name txtid. Acá es change variable name lbl nombre. Acá change variable name txt nombre. Acá es change variable name btn agregar. Change variable name, btn modificar, change variable name, btn eliminar. Y tenemos entonces toda la pantalla cambiada. Ahora hay que agregarle las funcionalidades. ¿Quién debe tener las funcionalidades? Tienen que tener en cuenta 2 cosas. Tienen que representarse los business entity y tienen que representarse los eventos que van a ocurrir. Entonces, business entity, nuevo, Java class. ¿Qué vamos a representar? Resulta que la entidad comuna con la entidad dato son muy parecidas, pero no son iguales. Igual deben crearla nuevamente, aunque sean muy parecidas. ¿Ya? Acá es comuna. Y voy a sacar este cuento de acá. Comuna. Private int id, que representa la comuna. Private string nombre. Y se crean. Y hay que borrar este cuento de acá. Colocar la respectiva documentación, que eso hay que hacerlo después en todas las clases. Luego @sins 1.01 y constructor por defecto, que sería aquí enter, constructor por parámetro, ambos. Luego constructor, el getter and setter, perdón. Y puede ser también que uno quiera la información, que sería el toString. Y está la clase hecha. ¿Qué otra clase hay que más representar? Por lo menos en esta pantalla solamente eso veo representado. Ahora hay que representar los servicios que hay detrás. ¿Qué eventos tiene la pantalla? Java class. Voy a colocar bus comuna de business. ¿Qué eventos hay? Entonces uno ve la interfaz gráfica y dice, está el agregar. ¿Qué recibe el agregar? Solamente el nombre. ¿Qué recibe el modificar? El ID y el nombre. O sea, en definitiva recibe un objeto de tipo comuna. El eliminar, ¿qué recibe? Solamente el ID. ¿Ya? Entonces ahí uno dice, perfecto, necesito todos estos métodos. Public, si lo agrego, necesito saber si lo agregué bien o lo agregué mal.
boolean agregar comuna, y yo paso solamente el nombre. Ya, por ahora simulado voy a poner true. ¿Qué otra cosa más se necesita? Public es el modificar. Hay que saber si se modificó bien o no, que eso es a través del exception. Boolean modificar comuna. ¿Qué se entrega ahí? Se entrega una comuna, pero de tipo business. ¿Ya? Así que podríamos decir aquí y diferenciar business.comuna, y ahí uno sabe que es de tipo business. Y podemos colocar también acá bcomuna, que son distintos. Y simular también el true. ¿Qué otro evento tiene? Public boolean eliminar comuna, que recibe solamente el int id, que es lo necesario. Y lo simulo. ¿Ya? Entonces ahí tengo mi servicio. Está la comuna representada en un objeto que es este de acá. Están los servicios, que son los eventos que ocurren en la pantalla: agregar, modificar y eliminar. ¿Ya? Ahora hay que programar esto. ¿Cómo se programa? Primero, el botón agregar hay que asociarlo. ¿Qué necesito del agregar? ¿Qué recopilo? Para agregar solamente necesito el nombre. Por lo tanto aquí string nombre es igual a ¿qué cosa? A this.txt nombre.get text. Te demoráis mucho. Ahí. Eso se necesita. Para poder hacer un servicio, ¿qué necesito? Levantar uno. O sea, bus comuna bcom igual a new bus comuna. Y esto se importa porque es un business. ¿Qué más se hace? La capa de presentación jamás se comunica con la capa de datos directamente. Se pasa por la capa de servicio. ¿Ya? Entonces aquí, bus comuna, ¿qué va a hacer? Tiene que retornar un boolean. Por lo tanto aquí es boolean éxito, si lo hizo bien, bcom.agregar comuna. ¿Y qué le entrego? El nombre. Luego me pregunto, if éxito, else. Esta es una forma de hacerlo. Si ocurre bien, ¿qué es lo que digo? J pane.show message dialog y digo ingresado con éxito. En caso contrario, digo que un error. ¿Ya? Listo. Y ahí tengo entonces representado que se ocurrió bien, ocurrió mal y que lo hizo. ¿Ya? Y hay que también, después de que hagas operación, hay que limpiar. ¿Cómo se limpia? Hay que dejar las cajas de texto o los inputs que existan en vacío. Entonces yo voy a hacer una función aparte para que quede esto automatizado. Public void limpiar. ¿Y qué es lo que hace limpiar? Simplemente es this.txtid.setText vacío y this.txtnombre.setText vacío. Entonces esta función la puedo llamar en cualquier parte. Digo que después de ingresar con éxito llegue y ponga limpiar. Listo, y ahí limpia. Lo puedo llamar de cualquier parte. ¿Ya? Ahora este es el agregar. ¿Cómo sería el modificar? Prácticamente lo mismo. Se pesca el modificar, doble clic. ¿Cuáles son las entradas que tiene el modificar? ¿Qué cosa hay que escribir? Entonces primero hay que rescatar el ID. Int ID es igual a integer.parseInt de this.txtid.getText. Ahora aquí hay un problema. Esto que está acá puede que tenga un problema. Si uno coloca una letra va a ocurrir una excepción. Entonces para asegurarse de esto voy a colocar acá un try catch. Try catch.
y digo que este código puede tener un error. Ahí. Y si tiene un error, voy a decirle al usuario qué ocurrió. OCHAOPTIONPANE.show message dialog y digo lo siguiente. Debe ingresar solo números. Entonces, si alguien convierte mal esta cosa, va a entrar en el catch. Y me aseguré de que eso estuviera bueno. ¿Ya? Luego, después de que ocurre este cuento del ID, se hace lo siguiente. Se rescata entonces el nombre. String nombre es this.txtnombre.getText. Luego que ya tengo el ID y el nombre, puedo construir entonces un objeto de negocio, que sería comuna, c igual new comuna, pero este es un comuna business, así que es business comuna, y luego de este business comuna, le lleno los datos, c.setID y c.setNombre, y tengo un objeto lleno de datos. Luego de eso, se genera entonces el business, porque ahora tengo el objeto para pasarlo. Entonces sería b o bus comuna, bcom es igual a new bus comuna, y luego se llama entonces al evento que uno quiere. Boolean éxito es igual a bcom punto modificar comuna y recibe un objeto de tipo comuna. Y esto es prácticamente lo mismo, solamente que en este if cambia entonces el concepto. En vez de ser ingresado con éxito, sería modificado con éxito. Y después también se llama limpiar y también ocurre un error. Y ahí está construido entonces el modificar. Ahora me voy al eliminar. ¿Cómo se hace el eliminar? Mismo cuento. Ahora el eliminar se necesita solamente el número. Entonces aquí es int id es igual a integer.parseInt ¿de quién? De this.txtid.getText. Pero como esto puede que tenga un error, entonces hay que hacerle un try catch. Y este try catch lo dejo este código adentro porque puede que tenga ese error. Y coloco también este mismo mensaje. ¿Para qué complicarse la existencia? Ahí está. Solo números. También se tiene que llamar al servicio, que sería bus comuna, bcom es igual a new bus comuna. Y luego hay que hacer el mismo cuento. Boolean, determinando si fue bueno o no. Boolean éxito es igual a bcom.eliminar común y se le pasa el ID. Luego tiene el mismo if. Entonces aquí, reutilizar código. Es el mismo if. En vez de eliminado es, en vez de modificado es eliminado. Con éxito. ¿Ya? Y tenemos entonces todas las operaciones que están hechas en la presentación. Pero aquí no ha pasado nada, todavía no se integra nada. El business está simulado, tiene puro return true. Entonces, ahora hay que programar este cuento. El bus comuna tiene que hacer un servicio que se conecte a la base de datos. Entonces acá, ¿qué es lo que se hace? Se llama un dat comuna, dcom, es igual a new dat comuna. Y se importa. Luego, se debe crear un objeto de tipo comuna, pero de tipo dato. Porque nótese, el dat comuna, para poder agregar una comuna, necesita de un comuna dato. Y ahí recién puede agregar. Y te va a pasar el ID. Y aquí tenemos un tema. Porque fíjense que esto que está acá, o sea, nuestro business comuna, retornaba un boolean. Y creo que no es tan necesario el boolean. Es más necesario que tenga el ID, como para decirle al usuario,
oye, te creé tal ID. Entonces voy a modificar esto, va a ser un int. Y voy a colocar 0 para simular. Y voy a cambiar la capa de presentación. Entonces ahora el agregar, en vez de que retorne un boolean, va a ser un int. ¿Ya? Y ese va a ser el ID. ¿Ya? Y nos preguntamos, si ocurrió con éxito, significa que ID es mayor que 0. Porque si no generó nada, va a ser 0. ¿Ya? Y si lo generó con éxito, ingresado con éxito. Pero voy a agregar algo. ID, 2 puntos, más ID. Y ahí conozco cuál ID se generó en la base de datos. A través de ese string. Y se queda entonces acá reflejado en la capa de presentación. Entonces vuelvo de nuevo al business. Entonces trae un dat comuna de dat comuna. Ahora hay que crear un objeto de tipo dato. Entonces intencionalmente voy a hacer esto. Data punto comuna de comuna es igual a new data punto comuna así. Entonces, ¿qué estoy diciendo ahí? Que estoy creando un objeto de tipo dato, aunque tengan el mismo nombre, no son lo mismo. ¿Ya? De hecho, si ustedes ven la definición de comuna, es un integer, un string y tiene un set reclamo, que eso pertenece a la capa de datos. Y eso es distinto a lo que uno tiene en el business, que es un int y un string, que son representaciones más livianas, en donde podríamos eventualmente colocar herencia. ¿Ya? Entonces, se tiene el dato, hay que llenarlo. ¿Con qué hay que llenarlo? De comuna.set nombre y le pasamos este nombre que viene de la interfaz gráfica. Luego de eso, cuando se genere este cuento, hay que llegar y decirle agrega. Entonces, int id es igual a decom.add de comuna y le pasamos el de comuna. Y dice lo siguiente, unreported exception, exception. ¿Por qué? Porque hace una propagación de excepción. Throws exception. Está diciendo que cuando yo llamo este método add de comuna, es probable que ocurra una excepción. Por lo tanto, hay que capturarlo. Ustedes le apretan en la ampolletita y colocan surround statement with try catch. O simplemente, antes de hacer esto, colocan try catch. Y esta instrucción la colocan dentro del try catch. Ahora, si ocurre una excepción, como tenemos controlada la presentación que sean los ID mayor que 0, entonces le decimos return 0, que está mal. ¿Ya? Si no ocurre una excepción, voy a hacer que retorne el ID, o sea aquí return ID. Entonces este return ya no tiene sentido. Y quedaría así. Entonces queda que si lo agrega bien, te va a pasar un ID y te va a mostrar el número. Si lo hace mal, va a mostrar 0 y va a ser una excepción. Y esto ya se puede probar. De hecho, entonces uno puede hacer play, le va a decir que presentación mantenedor comuna. Y veamos si es que agrega esta comuna en el mantenedor. Voy a agregar Santiago. Agregar. Se va a Hibernate. Dice, ingresado con éxito, ID 1. Aceptar. Y borra, porque le pusimos el limpiar. ¿Ya? Y voy a cerrar. No sé si le puse todos los limpiar, así que voy a revisar. Limpiar está aquí. Limpiar está aquí. Limpiar está aquí. Está bien. Todo limpia. Ya. O sea, esto ya está integrado. Funciona la pantalla, está con el business, está con el data y mete a la base de datos. Siguiente elemento. Luego es el modificar. Entonces hay que habilitar el servicio de modificar en el bus comuna. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que llamar un servicio de datos. Dat comuna de com es igual a new dat comuna.
Luego data.comuna, porque necesita un objeto de datos, de comuna es igual a new data.comuna. Luego, para modificar se necesitan un objeto completo, pero hay que armarlo, porque necesitamos pasar este B comuna a un D comuna, un business comuna a un data comuna. Entonces, D comuna punto set ID le voy a pasar B comuna punto get ID. Y ahí estoy traspasando. D comuna punto set nombre B comuna punto get nombre. Y se traspasó. Tengo ahora un objeto de datos lleno de datos. Ahora hay que llamar a la operación. ¿Cuál es la operación? dcom.upd comuna. Y le paso de comuna. Pero al tiro me dice unreported exception, porque hace un throw exception. Puede que ocurra un problema. Y eso fue declarado en el dat comuna. Es esto. ¿Ya? Throw exception. Entonces acá va a cambiar esto. Entonces hay que colocar aquí un try catch y colocamos esta instrucción dentro de ese try catch y evaluamos. Si ocurre una excepción, return false. No se pudo. Si pude actualizar, pasé de esta instrucción. Por lo tanto, return true. Y este ya no tiene sentido porque no hay que simularlo. Y podríamos ahora ver efectivamente que funciona esto. De hecho, ingresamos el 1. Y voy a decir, ¿sabes que el 1 no era Santiago? Era Macul. Entonces, voy a apretar play de nuevamente. Y voy a decir, el ID 1 ahora va a ser Macul. Modificar. Se conecta al Hibernate, modificado con éxito. No le creo. ¿Dónde reviso? Service. De Service me voy a la tabla que es de comuna. View Data. Y hace un select asterisco from comuna. Y dice 1 Macul. Efectivamente lo modificó. ¿Ya? Nuevamente, volvemos al proyecto. Y ahora a habilitar el business comuna. Que sería el de eliminar comuna. Entonces, tiene el ID. Hay que de nuevo hacer lo mismo. Dat comuna. Sería decom es igual a new dat comuna. Luego data.comuna de comuna es igual a new data.comuna. Necesitamos un objeto de esto. La diferencia es que este objeto ahora lo vamos a llenar con un solo dato. De comuna.setID y le pasamos solamente el ID. Y luego de hacer el ID, como ya vemos que todos los métodos de datos propagan excepciones, entonces al tiro try catch. Try catch. Y dentro de este try catch, decom punto qué cosa, del comuna. Y le pasamos de comuna. Si lo pudo eliminar con éxito, entonces va a ser return true. Si ocurrió algún problema, entonces en el catch return false. Y pierde el sentido de esto que estaba simulado. Y veamos si efectivamente borra ahora. Play. Tenemos entonces el ID 1, eliminar. Se conecta a Hibernate, hace toda la parafernalia y eliminado con éxito. Luego, nuevamente, no le creo. Voy al SQL que ya tenía hecho y puedo tomar todo esto y hacer run selection y veo que efectivamente ya no hay nada. O sea, lo eliminó. Ya, pero ahora como necesito hacer alguno, entonces voy a abrir dos pantallas. Eso hay que tratar de no hacerlo. Una sola pantalla. Play. Pero como necesito yo tener comunas, porque la siguiente pantalla lo va a utilizar, entonces voy a crear alguno. Macul. ¿Ya? La primera vez se va a demorar. ID 2. Macul. Providencia. Ven, ahora no se demora nada. Providencia. No sé. La Florida. Y con eso basta. ¿Ya? Y podemos comprobar que efectivamente, al ejecutar esta query nuevamente, run selection,
Tenemos entonces Macul Providencia La Florida y está funcionando con base de datos. Luego, ahora, ya que está lista esta parte, ahora hay que crear la ventana para ingresar los reclamos. Entonces, presentación new GFrameform, que va a ser otra ventana distinta, y esta ventana le voy a llamar ingreso reclamo. ¿Ya? Y el ingreso reclamo, ¿qué necesita? Un label que tenga el título, luego una caja de texto para ingresar este título, luego otro label que tenga la descripción, luego otra caja de texto para la descripción, que aquí no le apreté enter, descripción, y ahora otro label que diga edit text comuna, y aquí va a ir un combo box, y este combo box va a indicar la comuna, y luego simplemente un botón cuando termine esta parte, un botón que sea ingresar, y con eso van a ingresar el reclamo. Ya, ahí está la interfaz gráfica. Aquí tengo un problemita, que ahí sí. Bien, hay que ahora cambiar. Cuando tiene un combo box hay que borrar el model. Aquí se aprieta clic acá y se sacan las cosas por defecto. Ok, y ahora tenemos vacío. Aquí lo mismo, hay que editar el texto para que no tenga estos textos y cambiar las variables. Este sería change variable name, lbl título, luego change variable name, txt título, luego acá change variable name, lbl descripción, y acá change variable name, txt descripción, acá change variable name, lbl comuna, y acá change variable name, cmb comuna, y acá change variable name, btn ingresar. Y tenemos todas cambiadas. Y ahora hay que hacer que esto funcione. Pero para que funcione necesita una representación de lo que está ocurriendo. Una cosa aquí tiene que tiene el título, tiene una descripción, tiene una comuna. Entonces tenemos una representación que es un reclamo, ¿ya? Pero hay una composición, hay un objeto acá. Podríamos decir que hay un objeto reclamo y dentro de ese objeto hay otro objeto que es comuna, ¿ya? Y esta pantalla debe guardar entonces este combo box completo, la lista de comunas. Entonces uno tiene que al tiro modificar esta pantalla que está acá dentro del source. Va a contener private list de comunas que son de los business comunas. Lo primero. Entonces hay que importar business comuna y hay que importar Java util list. Estamos diciendo que se va a guardar eso, ¿ya? Luego, para que se guarde necesitamos un servicio. Entonces, ¿qué servicios se necesitan acá? Necesito un servicio que me entregue todas las comunas. Necesito un servicio que me entregue una forma de agregar reclamos. Y necesito representarle el reclamo. Por lo tanto acá, business, new, Java class, reclamo, que va a ser la entidad que va a representar esa pantalla y también que es coherente con el negocio, con la orientación a objeto. Entonces aquí recuerden que hay que igual colocar las versiones 1.0.1 y acá since 1.0.1. y el reclamo, ¿qué es lo que tiene? Private string título, private string descripción y tiene private comuna comuna. Eso es un reclamo para la interfaz gráfica. Entonces acá se genera el constructor al insert enter enter, al insert enter todos los datos enter, al insert getter and setter y todos los datos. Y por si alguien quiere un toString, entonces tiene un toString sin la comuna.
Y tenemos entonces el reclamo representado en el Business Entity. Ahora, después de Business hay que poner los servicios. New Java Class, Bus Reclamo. A Bus Reclamo, ¿qué le pertenece? ¿Cuál es su responsabilidad? Tiene una sola. Public, que tienen que agregar. ¿Ya? Int add reclamo. ¿Y recibe qué cosa? Tiene que recibir un objeto de tipo reclamo. ¿Ya? Add reclamo. Y voy a colocar aquí return 0 para simular por mientras. Luego, ¿qué otra responsabilidad tiene? La otra responsabilidad no le pertenece a reclamo. La responsabilidad le pertenece a comuna. Comuna tiene otro elemento más, que sería public. Necesita un public list. ¿De qué cosa? De un business comuna. Get all comuna. Necesito una lista de entidades comunas representadas por el negocio. Entonces aquí voy a colocar simplemente return array list para simular. Y hay que entonces importar esto, que sería import java.util.arraylist. Bien. Y aquí falta algo. De business comuna. Está mal escrito, parece. No encuentra el símbolo array list. Ah, sorry, por defecto. Le colocamos null, que no tiene nada. ¿Ya? Entonces, con esto tenemos representadas dos responsabilidades. Agregar el reclamo y mostrar todas las comunas. Primero implementemos el que agregue todas las comunas para que se vea ese combo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se tiene que llamar a un dat comuna de com es igual a new dat comuna. Y nótese acá, yo necesito generar una lista de business comuna. Entonces aquí es list de business comuna, que serían B comunas, voy a llamar, igual new array list. Bien. Luego de eso, tengo acá que pedir a la capa de datos que me entregue de la base de datos toda la lista de comunas. Por eso van a ser puros objetos de tipo de dato comuna, no de business comuna. Hay que transformar todo este cuento. Entonces acá, vamos a decir lo siguiente. Necesito un list de data.comuna, que voy a llamar de comunas, es igual a ¿qué cosa? decom.getAllComuna. ¿Y aquí qué está ocurriendo? Esto que está acá me va a permitir que me traiga de la base de datos, pero como propago una excepción hay que colocarlo dentro de un try catch. Entonces lo podríamos separar de la siguiente manera. Primero la declaración, luego un try catch y luego decomunas decomunas igual a decom.getAllComuna. Y ahí obtuve todas las comunas. Si ocurre un problema, simplemente return null, o sea, no pudo, vacío. Y eso lo tendremos que evaluar en la presentación. Ahora, si efectivamente obtuvo la lista de objetos de comunas de tipo data comuna, entonces hay que recorrer y crear la otra lista. ¿Cómo se hace eso? For serían data.comuna, voy a llamar de comunas. Y ahí estoy recorriendo todos los objetos de tipo data comuna.
Por cada objeto encontrado hay que hacer lo siguiente. Hacer un objeto de tipo business. O sea, aquí business comuna, B comuna, es igual a new business comuna. Ahí estoy creando un objeto de tipo comuna. ¿Y ese objeto con qué se va a llenar? B comuna.setID se lo voy a pasar de d.getID. Estoy llenándolo con lo de la base de datos. SetNombre con d.getNombre. Una vez que este objeto de tipo business está lleno, entonces hay que agregarlo a la lista. Entonces acá es bcomunas.add bcomuna. Y aquí, ¿qué es lo que se hace? El traspaso. En esa pura instrucción se traspasan todos los de la base de datos a business entities. Y luego uno dice return bcomunas. Y ahí se hizo el traspaso entre los business entity a los business data. Al revés, de los business data a los business entity. Ahora, con esto podemos hacer algo. En la capa de presentación, en el ingreso de reclamo, uno pone un evento en el JFrame, eventos, window opened. Cuando se abra, tiene que llenar ese combo box. O sea, aquí es, a partir de este que está acá, que es el atributo, comunas es igual a ¿qué cosa? A la llamada del business. Entonces necesitamos primero tener bus comuna, bcom es igual a new bus comuna, y acá se importa el bus comuna y bcom.getAllComuna. Y ahí se llenó toda la lista de comunas que va a tener la ventana temporalmente en su memoria. Luego hay que llenar el combo box. Para llenar el combo box se necesita un default combo box model. Entonces cmodel es el default combo box model. ¿De quién? Del dis.cmbcomuna.getModel. Y ahí se obtiene el modelo del combo box. Luego se tiene que importar Java Swing Default Combo Box Model. Y a partir de esto, entonces hay que recorrer toda la lista de comunas y agregar los nombres al combo box. Y también hay que eliminar todos los datos que tenga el combo box. Sería primero cmodel.remove all elements, luego for comuna c comunas. Aquí no habría un conflicto nombre porque las comunas solamente la presentación ve comunas de tipo business, no ve nada más. Entonces aquí comunas y hacemos lo siguiente. Por cada comuna que recorra hacemos cmodel.add_element y le pasamos c.getNombre. Y ahora perfectamente esto que ocurre acá se puede ver. ¿Cómo se ve? Le apretamos clic en ingreso reclamos y run file y vamos a ver la ventana, y dentro de la ventana ejecutó el Hibernate, y al terminar de ejecutar el Hibernate entonces tiene las comunas en el combo box y está integrado entonces los tres elementos. ¿Ya? Lo siguiente, hay que armar el servicio para que ingrese el reclamo. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad de eso? Es el bus reclamo. Ahora hay que hacerlo real. Aquí sería un datReclamo, que es lo mismo, datReclamo de rec es igual a new datReclamo. Importamos el datReclamo. ¿Qué necesita un datReclamo? Necesita un reclamo, pero de tipo data. Data.reclamo de reclamo es igual a new
data.reclamo. ¿Y con qué se va a llenar? Se va a llenar con este reclamo que es distinto. Este reclamo tiene que ser un business. ¿Ya? Y hay que importarlo. Import el business. Pero el business ya está presente, así que no tiene problema. Ya. Y ahora hay que hacer el traspaso. Que sería de reclamo .setID se va a pasar con este r.get título. Ah, está malo. Esto sería set título. Ahí sí. Con r.get título. Porque el ID, recuerden que lo genera solo, la base de datos. Después de reclamo .set descripción se le pasa r.get descripción. Luego de reclamo .set comuna, y aquí tenemos un problema. La comuna que está ahí es una comuna de tipo dato, pero nosotros tenemos una comuna de tipo business. Hay que hacer también el traspaso. Por lo tanto hay que crear un de comuna, o sea un data.comuna, que sería de comuna, es igual a new data.comuna. ¿Ya? Y hay que pasarle lo siguiente. De comuna.setID, y nótese, fíjense en esto. r.getComuna.getID. Aquí se ocupa la orientación a objeto. Luego, de comuna.setNombre va a ser r.getComuna.getNombre. Y se hizo el traspaso. Ahora puedo integrar esta comuna a este data comuna, a data reclamo, perdón. Aquí sería de reclamo.setComuna, se le pasa entonces el de comuna. Y ahora tenemos, ¿qué cosa? Un objeto reclamo lleno de datos. Y hay que ahora ingresarlo a la base de datos. Para ingresarlo se necesita un try catch. Try catch sería de rec, o sea, int id de rec.add de reclamo, y le pasamos de reclamo. Y luego return id. En caso contrario, return 0. Y esto se borra. Y ahí tendríamos entonces, ¿qué cosa? El add de reclamo, el servicio, que llama a la capa de datos y ingresa el reclamo. Y lo ingresa también con el objeto de reclamo. Eso es lo importante. O sea, ingresa también la relación, el foreign key de la tabla. Ahora, ¿qué ocurre adicionalmente? Hay que hacer la parte de la capa presentación. Entonces aquí, presentación, ingreso reclamo, y hay que armar el evento, que es del ingresar. El ingresar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Recopilar los datos. Entonces, ¿cómo se recopilan? Primero, string título es igual ¿a qué cosa? A this.txt título.getText. String descripción, ¿a qué es igual? A this.txt descripción.getText. Y el otro que falta es la comuna. Pero la comuna va a tener una cualidad especial. Nótese, comuna es igual a ¿qué cosa? Aquí tenemos que buscar de nuestra lista de comunas. Comunas.get. Ahora, ¿cuál comuna es la que selecciono? Selecciono el this.cmb comuna.getSelectedIndex. Y ahí estoy diciendo que la comuna que tiene seleccionada en el combo box. Entonces, después de eso, ¿qué se puede hacer? Ahora se puede crear un reclamo. Entonces sería reclamo r igual new reclamo. Y este reclamo, ¿qué es lo que se le va a pasar? Es un reclamo business. El reclamo es r.set título, le pasamos el título, r.set comuna, pasamos comuna, r.set
descripción y le pasamos la descripción. Luego que tenemos un objeto reclamo lleno de datos, y fíjense que el objeto reclamo no tiene el ID, yo no lo representé. Si yo hubiera representado en la pantalla el ID, lo tuviera, ¿ya? Pero en este momento no hice nada. Y ahí se va modificando ese modelo, ¿ya? Que representa el negocio. Entonces, R título como una descripción, ahora necesito un servicio. Bus reclamo, brec es igual a new bus reclamo, y se importa el servicio business y boolean éxito es igual a brec punto ¿qué cosa? AD de reclamo. Ah, pero aquí retorna el ID porque es el valor que genera la base de datos. Entonces voy a crear un int ID igual a brec punto AD de reclamo. Luego, si el ID es mayor que 0, entonces efectivamente lo hizo. JOptionPane.showMessageDialog ingresado con éxito ID más ID. En caso contrario, else, entonces acá sería el JOptionPane. Y en vez de hacer toda esta parafernalia va a ser un error. Y podríamos probar esto. O sea, aquí clic derecho en Run File. Y en esta pantalla el título del reclamo, ¿qué podría ser? No sé, problema, descripción, nota. A ingresar. Ingresado con éxito ID 1. No le creo. Perfecto. ¿Qué voy a hacer? Me voy acá, en vez de select asterisco from comuna, que es select asterisco from reclamo. Selecciono todo esto. Run selection. Y fíjense. ID 1, título problema, descripción nota, comuna cual 2. Que es la de Macul. Y está funcionando.